Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a estudiar la continuidad de funciones a trozos y concretamente vamos a ver funciones que son discontinuas inevitables, así que vamos a ello. Aquí tenemos esta función a trozos y vamos a estudiar su continuidad. Para ello sabéis que es importante este número de aquí, que es el conocido como punto de ruptura. Eso quiere decir que esta función tiene la forma de x² menos 1, es decir, una parábola hasta que llega a x2. Y en x2 cambia. Y luego es esta función, ¿vale? Una función lineal. Pues bien, vamos a ver qué pasa en ese punto en el que cambia, porque en esos puntos que cambia la función muchas veces se dan discontinuidades. Antes de todo, sin necesitar repasar la continuidad en funciones a trozos, tengo otros vídeos en los que estudio ya las continuas, las discontinuas evitables, ya que en este vídeo vamos a tratar aquellas que son discontinuas inevitables. Así que pinchad en la caja y veréis ahí una lista de reproducción en la cual explico todo, ¿vale? Pues bien, paso número 1, encontrar el punto de ruptura y estudiar en él si existe función, ¿vale? Vamos a ver si existe función en ese punto, que es la primera condición para que sea continua. Si existe función en ese punto, pasamos al segundo punto. F igual a 2. ¿Dónde pone aquí que x sea igual a 2? Aquí, ¿verdad? Pues ahí tengo que coger la expresión y sustituirla. X² menos 1. Tengo que sustituir la x por 2, ¿vale? Si sustituyo la x por 2, vamos a ponerlo de esta manera. Aquí, x igual a 2. Sería x², mejor aquí, que si no queda mal. Aquí x igual a 2. Si sustituyo x por 2, 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3, ¿vale? Entonces la función en x igual a 2 es 3, su imagen es 3, ¿vale? El punto va a ser punto 2, 3. Bien, ¿existe función en ese punto? Pues hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver si existe el límite, que es la segunda condición. El límite, para que exista, tiene que ser igual por la derecha y por la izquierda. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2. No sé si he dicho aquí derecha o izquierda. Esto es derecha, acordaos, y esto es izquierda. Vamos a ver, 2 por la derecha. ¿Qué lado tengo que coger? ¿Qué función? ¿Qué expresión tengo que coger? 2 por la derecha son los números mayores que 2, ¿vale? Pues tengo que coger esta expresión. 2x más 1. Y ahí sustituyo. La x por 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Y aquí 2 por la izquierda, vamos a ver qué expresión tengo que escoger. Ya al escoger la función que vamos a poner aquí, la izquierda y la derecha desaparece, ¿vale? Hemos dicho 2 por la izquierda cuando x es menor que 2, porque la izquierda del 2 está en los números menores que 2. x² menos 1. Pues ahora hallo este límite sustituyendo la x por 2. 2 al cuadrado es 4 menos 1, 3. Anda, no es continua. ¿Por qué? Porque para que sea continua el límite por la derecha tiene que ser igual al límite por la izquierda. Y aquí vemos que es 5 y 3. Por lo tanto, es distinto, ¿vale? Lo que quiere decir que nuestra función no es continua. Así que vamos a ver qué tipo de discontinuidad es. Cuando el límite, cuando x tiende al número a, bueno, vamos a poner en este caso concreto, ¿vale? En este caso es 2 por la derecha de la función. Como el límite de 2 por la derecha es diferente a cuando tiende por la izquierda, si los límites son distintos, es discontinua inevitable, ¿vale? Nuestra función es discontinua inevitable y además es de salto finito. De salto finito en x igual a 2. ¿Vale? Salto finito si aquí nos salen números. Y si nos sale alguno de ellos infinito o los dos, es salto infinito, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Cómo diferenciar las discontinuidades inevitables.
si los límites laterales son diferentes, es decir, no existe límite en el punto, porque el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha. Si son números, acordaos, salto finito. Si uno de ellos nos sale infinito, salto infinito, ¿vale? Además, vamos a ver qué supone esto. Como veis, aquí sale 3 y aquí sale 5, o sea, la imagen en aquí es 3 y aquí es 5, por lo tanto, ha cambiado del 3 al 5, el salto ha sido de 2, la diferencia de los números es el salto que pega, y el salto es finito porque es un salto de un número concreto, ¿vale? En este caso la i salta 2, de 3 pasa al 5, ¿vale? Como podemos ver en la gráfica, ¿veis? En la gráfica se ve muy bien cómo la función es una curva hasta que llega a x2 y de repente pega un salto hasta arriba y sigue ya una función lineal. Pues es discontinua, como veis, y además de ese salto finito, ¿vale? En esta función nuestro punto de ruptura es 1, ¿vale? Pues vamos a estudiar la continuidad en ese punto, x1. Vamos a ver la primera condición. Tiene que existir la función en ese punto. ¿Existe un x igual a 1? Sí. Pues vamos a ver la función en x igual a 1, a ver cuánto vale. Toma esta expresión y vamos a ver si x es 1, ¿qué valor toma? 1 al cuadrado, ¿vale? Entonces la función en ese punto es 1 al cuadrado, que es 1. Vamos a ver si existe, una vez que vemos que existe función en ese punto, segunda condición, vamos a ver si existe el límite en ese punto, para lo cual por la izquierda y por la derecha tienen que ser igual, ¿vale? Límite cuando x tiende a 1 por la derecha y límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Ambos valores tienen que salir iguales para que sea continua, ¿vale? Vamos a ver si es así. 1 por la derecha. Vamos a ver qué expresión tenemos que coger. 1 por la derecha son los números mayores que 1, porque ahí está la derecha del 1. Por lo tanto, tenemos que coger esta expresión y sustituimos. 1 por la derecha, la x por 1. 1 partido de 0, que es infinito, ¿vale? Y ahora aquí, 1 por la izquierda. 1 por la izquierda de 1 son los números menores que 1, por lo tanto es esta expresión, x cuadrado. Sustituimos 1 al cuadrado y 1. Vale, bien, no existe límite en este punto porque infinito es distinto de 1, ¿vale? No existe límite, por lo tanto, cuando x tiende a 1. Eso nos indica que nuestra límite cuando x tiende a 1 por la derecha es diferente al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Por lo tanto es, vamos a ponerlo aquí. Esta función es discontinua inevitable. ¿Por qué inevitable? Recordamos porque los límites laterales son distintos. No existe límite en ese punto porque este es distinto de este. ¿Y de qué tipo? De salto infinito, porque uno de los valores, como os he dicho antes, ha dado infinito en x igual a 1, ¿vale? Como podéis ver en la representación gráfica, esto quiere decir que cuando la función llega a 1, tenemos una curva, ¿verdad? De repente llega a 1 y por el otro lado se va hasta el infinito. Entonces, si yo quiero volver a unir ese punto con el que se me ha ido hasta el infinito, tengo que dar un salto infinito, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, por eso es de salto infinito. Se ve muy bien en la gráfica. Si los dos dan infinito, ¿vale? Imagina infinito, infinito o infinito menos infinito. Si en los dos hay infinito, ya sea positivo o negativo, quiere decir que ahí va a haber una asíntota, ¿vale? Esto os puede valer cuando ya empecéis a graficar funciones, pues es una pista de que hay ahí una asíntota. Vamos a ver un caso un poco más especial en el cual tenemos más de un punto de ruptura, como este caso. El punto de ruptura 1 y el punto de ruptura 2, ¿vale? Eso quiere decir que esta función en esos dos puntos cambia su forma y vamos a ver qué sucede si es continua o no, ¿vale? Vamos a empezar a estudiar la continuidad en x igual a 1.
Primero, ya sabéis, vamos a ver si existe la función en ese punto. ¿Cuánto vale la función? O sea, ¿existe función en x igual a 1? ¿Dónde está el x igual a 1? Aquí. X mayor o igual que 1. Aquí. Entonces vale 2. Si existe, pues segundo paso, vamos a ver si existe el límite en ese punto. Para lo cual el límite cuando x tiende a 1 por la derecha tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Vamos a ver si efectivamente es así. Vamos a ver qué expresión toma la función en el 1 por la derecha. 1 por la derecha es x mayor que 1, ¿vale? Pues toma esta expresión 2, que como es directamente un número, no hay que sustituir ninguna x, vale 2. ¿Y cuánto vale? ¿Qué expresión toma en el 1 por la izquierda? 1 por la izquierda son los valores menores que 1, que son los que están a la izquierda de 1. Toma esta expresión, 2 elevado a x. ¿Cuánto vale el límite aquí? Sustituyo la x por 1, 2 elevado a 1 es 2. Anda, efectivamente, son iguales los límites, por lo tanto existe el límite en ese punto. Por lo cual hemos llegado a la tercera condición, que nos dice que si son iguales la función en ese punto y el límite en ese punto, entonces es continua. Esta función es continua en x igual a 1, ¿vale? Entonces, la función toma esta expresión hasta que llega a x igual a 1. Y en x1 cambia a la expresión 2 en una función constante y en ese cambio es continua. No ha habido ningún punto desplazado, no ha habido ninguna falta de punto, ¿vale? Pues bien, en x1 es continua. Vamos a ver qué sucede en x2. Vamos a estudiar la continuidad entonces en x2. Primer paso, ver si existe función en ese punto. ¿Dónde está el x igual a 2? Aquí. Por lo tanto, la expresión es 2, que directamente, como es un valor, ya lo tenemos. Existe función en ese punto y además su valor es 2. Segundo paso, a ver si existe el límite en ese punto, para lo cual el límite por la derecha tiene que ser igual al límite por la izquierda. Y vamos a ver si efectivamente es así, si no es discontinua. 2 por la derecha. 2 por la derecha son los valores mayores que 2, que los tenemos aquí. Por lo tanto, la función que tenemos que coger es esta. Menos x cuadrado más 4x. Cuidado con este menos, ¿vale? A la hora de sustituir, 2 al cuadrado. Este menos está fuera de la x, ¿vale? No está incluida. Entonces, primero, 2 al cuadrado es 4. Y este menos, como está fuera, menos 4. ¿Vale? Menos 4 más 4 por 2, que es 8. 8 menos 4 igual a 4. ¿Vale? Y aquí el 2 por la izquierda, vamos a ver qué expresión tenemos que coger. 2 por la izquierda son los valores menores que 2. Por lo tanto, están aquí. X menor que 2. Toma esta expresión que al ser un número directamente, como no hay x, no hay que sustituir, directamente vale eso. Pues bien, no existe, efectivamente no existe. Son distintos, ¿vale? El límite por la derecha es diferente al de la izquierda, por lo tanto no existe el límite en ese punto. Eso ya nos muestra que es discontinua. Vamos a escribirlo. Es discontinua, inevitable. ¿De qué tipo? Como son números los límites, de salto finito en x igual a 2, ¿vale? Y además el salto lo podemos medir. Ya sabéis que el salto es la diferencia de estos valores. 4 menos 2, 2. Pega un salto de 2. Podemos verlo gráficamente, ¿vale? Como veis, la función cuando llega a 1 cambia a una función constante, pero no ha habido ahí ningún tipo de discontinuidad. Ahí es continua en x1. Pero luego cuando llega a x2 pega un salto de 2. ¿Ven? ¿Veis? En y pega un salto de 2. Y luego continúa como una curva, ¿vale? Pero ha habido un salto ahí. Es discontinuo en ese punto x2, por lo tanto, efectivamente lo hemos realizado bien. Si queréis aprender a
representar este tipo de funciones a trozos, podéis ver el vídeo que os dejo en la caja y así también vosotros mismos podéis comprobarlo y graficarlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.